Hola, buenas noches. Ábalos, ¿qué tal me escuchas? Valdivia, Profe, Cabanillas. buenas noches. Sí, se lo escucha bien, se lo escucha bien. Qué bien, gracias, gracias. Muy amable. Escucha bien, profesor. Gracias, Valdivia, gracias, muy amable. Pasamos a compartir el material que ya estaba ahí en pantalla y es este que corresponde a desarrollo de la logística en el país de origen. Y para nuestro caso, el país de origen es nuestro país, ¿no? Nuestro Perú, nuestro querido Perú, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil desarrollar una logística totalmente eficiente, efectiva, desde un país hacia otro. Se requiere, no solamente depende, digamos, de la empresa que exporte, ¿no? Repito, no solamente depende de la empresa que exporte, sino depende, digamos, de la infraestructura portuaria, de la infraestructura a nivel de carreteras, caminos, puentes, oleoductos, mineroductos, una serie, digamos, una serie de medios que van a hacer posible el desarrollo de la logística en las mejores condiciones. Y lógicamente también entra de por medio ahí los mismos fabricantes peruanos, ¿no? La empresa que fabrica determinados bienes tiene que hacerlo en las mejores condiciones para poder exportarlo. Es cualquiera que fuere la empresa exportadora, ¿no? Si el exportador es una agroindustria, tiene que producir los mejores productos para poder exportarlo, ¿no? Pero para eso, adicionalmente, tiene que tener todo este conjunto de elementos como vehículo para transportar de la chacra a la ciudad, de la ciudad a otra ciudad, de un país a otro, y todo ese conjunto de elementos que hacen posible la logística en el país de origen, ¿no? Sin una adecuada logística en el país de origen, se va a tener dificultades, ¿no? Felizmente en nuestro país lo tenemos, digamos, desarrollado a un 90%, ¿no? Por ahí hay hay alguna cosita que van a ir mejorando con, y de acuerdo con los materiales que vamos a presentar, pero estamos, digamos, en condiciones de llevar a cabo una buena logística aquí desde nuestro país hacia el exterior, ¿no? Vamos a ver el temario que tenemos acá. Se pasó ahí. Bueno, eh, ¿en qué consiste eso del desarrollo de la logística? Que parcialmente ya lo acabo de indicar, ¿no? Eh, Tiene que ver con la producción de bienes a ser exportados, ¿no? ¿Quién fabrica o quiénes fabrican, ¿no? ¿En qué condiciones lo hacen? ¿Con qué materiales lo hacen? ¿Tienen, tienen los indicadores nacionales, internacionales del caso? ¿Cumplen determinados indicadores? Hay una serie de operaciones de exportación que se tiene que tener en cuenta. Exportar no es tan fácil, ¿no? Como ya antes lo hemos visto, hay que utilizar las agencias de aduanas y todo un conjunto de elementos que tienen que darse, ¿no? Desde papeles hasta procesos, procedimientos, técnicas y todo, todo un conjunto de elementos. Esto de la preparación de la carga misma no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Depende, digamos, de qué carga se trate para prepararlo y tenerlo en las mejores condiciones, ¿no? Y claro, los medios de envío, la famosa gestión de la cadena de suministro, en este caso, la cadena de suministro de la exportación, ¿no? Porque desde el país de origen hacia afuera, lo que vamos a hacer es exportar, ¿no? La semana que viene el otro tema al contrario, de la importación, es decir, la logística en el país de destino, ¿no? Que es el otro tema, el complemento, ¿no? En todo caso,
tanto en el país de origen como en el país de destino, tiene que haber una adecuada logística para que se logre llevar a cabo la exportación cuando van de acá de Perú hacia afuera o la importación cuando viene de afuera, de cualquier parte del mundo hacia nuestro país. Tiene que haber, digamos, ese doble efecto. Pero ahora nos toca hablar solamente de la parte peruana, ¿no? Pero esto en realidad no lo podemos ver así aisladamente, ¿no? Entra de todas maneras algunos aspectos del exterior, ¿no? Especialmente las comparaciones, ¿no? Cómo estamos en puertos en relación con otros, especialmente con nuestros países vecinos, ¿no? Cómo estamos en aeropuertos, cómo estamos en carreteras, cómo estamos en vías ferroviarias, porque todo ese conjunto de elementos va a permitir llevar a cabo la logística en las mejores condiciones. Las competencias que se deben lograr es de llegar a explicar adecuadamente cómo se desarrolla la logística, cómo, cómo podemos llevar a cabo una adecuada producción de bienes para ser exportados, ¿no? Comprender todo el conjunto de operaciones de exportación que tenemos que llevar a cabo, esto de la preparación de la carga, ¿no? En la preparación de la carga, a veces podemos creer que lo hace, digamos, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, ya ponlo ahí, pues, ahí al cargador, ¿no? Eso podría ser con la carga en la parada o algo, digamos, ahí en una empresa en particular, ¿no? Pero se trata de exportación, hay que utilizar los contenedores, hay que subirlo, bajarlo, hay que adecuarlo en, en los almacenes, hay que bajarlo ahí, trasladarlo al puerto, bajarlo, otra vez subirlo al barco o al avión, ¿no? Es todo un conjunto de elementos que entran en juego. Y justamente ahí, cuando habla de los medios de envío, ¿no? Los medios de envío de carga, ya entran los distintos medios de transporte que podemos utilizar, ¿no? Bien, bien, y en general comprender pues la cadena de suministro, ¿no? Y también dice que usted tiene que internalizar todos los aspectos relacionados con esta logística en el país de origen. Y claro, valorar, digamos, cuál es la gran importancia de tener todos los medios logísticos en el país de origen para ser buenos exportadores y para ganarle a los países vecinos especialmente, porque esta es una guerra tipo comercial, ¿no? Una guerra tipo comercial que viven todos los países en el mundo, ¿no? Los chinos y los norteamericanos están ahí, están muy distantes, muy lejanos, pero están ahí quién exporta más, quién importa menos, ¿no? Y todo tiene que ver con esos medios que estamos hablando, ¿no? Y así, digamos, cualquier país, los países europeos, los países asiáticos, todos los países quieren exportar y todos lo hacen, de una u otra forma, todos lo hacen, ¿no? Todo el mundo exporta algo, pero también todo el mundo importa algo. Ningún país es totalmente autosuficiente, digamos. Todos tienen algo que vender hacia afuera y mucho más que comprar desde afuera, especialmente en los llamados países en vía de desarrollo o llamados países emergentes también como el nuestro, ¿no? En los países desarrollados ahí eh, es menos lo que ellos importan y más bien se preocupan por la alta exportación que llevan a cabo, ¿no? Y es evidente que la mayoría de bienes que tenemos aquí en nuestro país proviene, digamos, del extranjero y justamente por la importación que realizamos desde otros países, ¿no? Bien, la logística, todos estos, estas presentaciones, estas fotos que tenemos ahí,
hacen posible la logística. Acá en la izquierda, este ferrocarril, por ejemplo, ahí, este avión, en el otro lado un barco, hacia abajo, digamos, hacia abajo, barcos ahí, miren, totalmente cargados así al tope, ¿no? En uno y otro lado, los camiones y mucho más medio, ¿no? Sino que la pantalla solamente da para eso, ¿no? Pero en nuestros países hasta, el- hasta la mula, el asno sirve de medio de transporte, ¿no? Para sacar el limón, por ejemplo, de las plantaciones que están bien adentro en Piura, sacarlo, digamos, a un determinado distrito, del distrito ya agarra la camioneta, el camión y ya lo lleva a Piura, ¿no? De Piura posiblemente lo lleven al puerto, ahí a Paita, y de Paita ya lo traen al puerto del Callao, y del Callao ya lo llevan al exterior. Una suerte de eso se lleva a cabo, ¿no? Incluso las personas en particular, en la sierra, por ejemplo, en la sierra hay unos lugares de una geografía bien compleja, ¿no? Una geografía bien compleja, donde no es posible que entre ni siquiera una sémila, ¿no? Un animal, ¿no? Es el mismo trabajador, la misma persona, hombre, mujer, que tiene que sacar, mm, sabe Dios cómo, en las peores condiciones, digamos, sus productos ahí, desde las alturas, desde los cañones ahí que están en algunos casos y llevarlo a un determinado lugar desde donde ya puede tomar una sémila hasta otro determinado lugar, desde el cual ya puede tomar un vehículo, ¿no? En nuestro caso hay mucha falta de vías de comunicación, ¿no? Pocas carreteras, pocos caminos, incluso la cantidad de aviones que llegan y salen de nuestro país no es tan grande. Nuestro puerto no es tan grande, ¿no? Están por inaugurar en estos meses una segunda pista que le daría mayor nivel, ¿no? De lo cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Aun cuando la mayor cantidad del movimiento logístico se va a llevar a cabo por medios marítimos. Y eso sucede no solamente aquí en el Perú, sino en todos los países del mundo, ¿no? En todos los países del mundo se presenta esa situación, ¿no? Bien, bien, entonces seguimos ahí. Esta es una foto, digamos, de algún puerto del mundo, ¿no? De algún puerto del mundo, donde podemos ver ahí, aquí casi al inicio, en la parte inferior, al lado izquierdo, las famosas grúas Pórtico, las famosas grúas Panamá y un conjunto de grúas que permiten la carga y descarga, ¿no? Sin esas grúas no sería posible ni la carga ni la descarga. Y al lado derecho ahí tenemos una serie de contenedores, ¿no? Esos son distintas cajas que aparecen ahí, no son otra cosa que contenedores, ¿no? Contenedores que en algunos casos están llegando desde el exterior, ¿no? Y otros que están y otros que están para embarcarlo y trasladarlo hacia el exterior, ¿no? Eh, los que trabajan ya en estas áreas ya saben pues cuál es lo que está llegando, cuál es lo que está saliendo, todo eso está, como se dice, fríamente calculado, ¿no? Está fríamente calculado, ¿no? Y estando acá en los contenedores ya podemos ver ahí algunas pistas, se puede ver algunas pistas ahí donde van a llegar los camiones, ¿no? Los camiones para el traslado ya interno dentro de la ciudad, si fuera Lima o en cualquier puerto del mundo, ¿no?
están ahí los distintos medios, ¿no? Entonces, así con todo esto se va a llevar a cabo la logística, ¿no? Vamos a obviar este videito, lo dejamos para más de un rato y nos ubicamos aquí, en esta parte, ¿no? Si no fabricamos bien, no vamos a poder exportar nada, ¿no? Por eso arrancamos por ahí con el tratamiento de la producción de bienes para ser exportados, ¿no? Tenemos que, tenemos que producir los mejores bienes para que estos sean requeridos en el mercado internacional, ¿no? Así es. Y entonces, y miren, miren lo siguiente, lo que aparece acá, ¿no? No solamente se exporta, no solamente se exporta bienes, como aquí nos dice en la parte superior, ¿no? Sino eventualmente podríamos exportar bienes y también servicios. Hoy por hoy se da mucho de esto de la exportación de servicios, como también la importación. Por ahora nos interesa la exportación. Pero entonces ahí tenemos dos elementos, bienes y servicios. Y podemos exportar en bienes, aquí, bienes que llamamos materias primas, como sucede, ahí vamos a poner ahí materias primas, como sucede con los minerales, minerales, madera, todo lo que sea así, bienes naturales, ¿no? Materiales, materias primas, ¿no? Y también vamos a exportar productos manufacturados como, por ejemplo, calzado, confecciones, etcétera, ¿no? Y hay muchos bienes que podemos exportar, ¿no? Aun cuando no tanto de nuestro país, ¿no? De nuestro país hacia afuera no podemos vender automóviles, como ustedes comprenderán, no podemos vender maquinaria, porque no producimos todo eso, ¿no? Es poca la cantidad, digamos, de exportaciones que tenemos, ¿no? A esas exportaciones de materias primas le llaman exportaciones tradicionales, ¿no? Y a las otras, a lo que son productos manufacturados, le llaman exportaciones no tradicionales, ¿no? Y ahí, digamos, hay que ver dos puntos, ¿no? Esto de las materias primas, la exportación de materias primas es algo, eh, ¿cómo lo menciono? Es lo rudimentario de las exportaciones, ¿no? Porque ahí se obtiene algo y así como se obtiene, se, se, se exporta. Y claro, termina, digamos, exportándose en forma muy barato, ¿no? La parte fuerte son los productos manufacturados o las exportaciones no tradicionales. Esta es la parte fuerte. ¿Por qué? Porque cuando se exporta productos manufacturados, se genera el famoso valor agregado, que proviene, digamos, de que tenemos fábricas de determinados bienes, ¿no? Damos empleo, generamos empleo, ¿no? Generamos rentas para estas empresas, ¿no? Y también generamos tributos para el país, ¿no? Más que, aun cuando también con las materias primas también se generan, pero mucho más es en esta parte del valor de los productos manufacturados, ¿no? La apuesta que hacen todos los países es en exportar productos manufacturados. La famosa exportación no tradicional. Esa es la parte fuerte que debe desarrollar un país, ¿no? Nosotros poco a poco estamos entrando ahí. No es tan fácil tampoco, porque competir en el mundo ahora, con esto de la globalización y todo, no es tan sencillo, ¿no? Es bien difícil, es bien complejo. Todos los países se preparan para eso. Muchos países forman parte de bloques para hacer posible mejores negociaciones, ¿no? En nuestro caso, el Perú, por ejemplo, tiene la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que es un bloque
comercial, económico, el menos fuerte, digamos, de América Latina. En América Latina, un grupo fuerte es el Mercosur, ¿no? El famoso Mercosur, ¿no? Donde está Argentina, Brasil, el mismo Uruguay, Paraguay, ¿no? Y por ahí Chile queriendo entrar y Perú últimamente también buscando entrar, ¿ah? Aun cuando le hacen difícil ahí las negociaciones, porque es que cada país que ingresa a ese grupo prácticamente va a competir con el resto. Es como si, si al vecino le dieras parte de tu casa, ¿no? Es como si al vecino le dieras parte de tu casa, ¿no? Y entonces ya ahí estás perdiendo poder, ¿no? Estás perdiendo poder, ¿no? Estás dando ventaja, digamos, ¿no? Por eso que estos son países originales del Mercosur, como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, se hacen bien difíciles para aceptar a otros países, ¿no? Chile tiene bastante adelantado y es posible que no he leído últimamente alguna información que si entró o no, pero ya lo tenía, hasta el año pasado lo tenía bastante adelantado eso, ¿no? Perú también ahí, aun cuando se ha dormido ahí un poco el asunto, ¿eh? Eh, en el- a veces entra, digamos, acá el mismo tipo de gobierno que se tienen. El mismo Mercosur ha bajado tremendamente en negociaciones, porque en Brasil, por ejemplo, tenemos un gobierno de derecha, en Argentina tenemos un gobierno de izquierda, en Uruguay, Paraguay, por ahí tenemos ahí unos gobiernos con tendencia más derechista que izquierdista, y entonces todo eso crea conflictos, ¿no? Todo eso crea conflictos y no hace, digamos, no hace que se lleven a cabo las negociaciones de la mejor manera, ¿no? Eh, y ahora, por ejemplo, Chile tiene un gobierno socialista, ¿no? Gobierno socialista. Posiblemente con ese tipo de gobierno, los brasileños, al menos con el presidente que tienen actualmente derechista, no acepte, digamos, el ingreso al Mercosur. Igualmente para el caso peruano, que tenemos un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, todo eso ingresa. Posiblemente tengamos el voto de los argentinos, ¿sí? Porque los argentinos son de izquierda, nosotros de izquierda, los chilenos de izquierda, posiblemente nos acepten, pero el otro bloque, el más fuerte, es Brasil, que por el momento tiene un gobierno de izquierda, y Paraguay y Uruguay tienen un gobierno más de derecha que de izquierda, ¿no? Entonces, todos esos elementos entran, digamos, en juego, ¿no? A nivel, a nivel, a nivel América Central también tenemos ahí el famoso CARICOM, me parece que se llama CARICOM, que es un conjunto una agrupación comercial de todos los países centroamericanos, ¿no? Donde obviamente México no está ahí, México, porque México está en otro grupo, en el famoso grupo NAFTA, NAFTA que está compuesto por Estados Unidos, Canadá y México. De alguna manera los mexicanos se creen más de Norteamérica que que de América Central, y mucho más alejados de América del Sur, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, también los mexicanos tienen un gobierno de izquierda, ¿no? Frente al gobierno de siempre de derecha de Estados Unidos y siempre de derecha de, de Canadá. Por ahí no la pasan bien, ¿no? No la pasan bien. La vez pasada, en México funciona una ensambladora de automóviles, me parece que de Nissan, Nissan o Toyota, cualquiera de las dos ahí ensambla en México, ¿no? Pero el asunto era que Estados Unidos le había subido los aranceles a los vehículos que se fabricaban en México, y con eso le cortaba, digamos. Todo por ojeriza con el tipo de gobierno, por la política, por la política, por la política en general, ¿no?
derecha, izquierda. Esas batallas juegan su partido aquí en el ámbito comercial. Desgraciadamente es así. Pero vamos aquí, entonces vamos a la producción, ¿no? Si hablamos de la producción, se van a generar costos, costo de producción, ¿no? Y especialmente el famoso costo de manufactura. Por acá hablé productos manufacturados. Ahí está, mire, productos manufacturados. Estos productos manufacturados van a requerir un elemento primordial como la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La sumatoria de esos tres elementos hacen posible que se tenga un costo de manufactura. En todo caso, el costo de la manufactura debe ser el más bajo posible. ¿Para qué? Para competir internacionalmente, ¿no? Si no lo he comentado, aprovecho para decir, las exportaciones en el Perú están liberadas de IGB, no tienen IGB, ¿no? Técnicamente se llama, están inafectas o no grabadas con el IGB, ¿no? ¿Y por qué las exportaciones están inafectas o no grabadas? Para no aumentar su costo, ¿no? Para no aumentar su costo, de modo que puedan competir a nivel internacional. Porque miren, vamos a suponer que queremos exportar 100, queremos exportar 100. Si estos 100, si estos 100 llegan al exterior con ese valor de 100, vamos a poder competir, ¿no? Porque si le agregamos aquí 18 de IGB, le agregamos más los gastos de aduana, por decir 12, ya tengo aquí 18 y 12 son 30, ya tenemos 130, ¿no? Ya tenemos 130. Y y esos 30 que están ahí adicionados son sobrecostos. Y eso van a impedir, digamos, la mayor competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, entendiéndose como competitividad el precio, ¿no? El precio. De modo, digamos, que para que nuestros productos nacionales lleguen al exterior y sean competitivos, deben llegar a un precio que es menor al de otros países, que es igual o mejor calidad que que la de otros países. Y de esa forma podríamos ser competitivos, ¿no? De alguna manera, en algunos rubros lo estamos logrando y por eso que, digamos, tenemos exportaciones, ¿no? Porque si no, no tendríamos ninguna exportación. Poco a poco, digamos, las empresas peruanas están entrando ahí a manejar sus costos. Esto de la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, ¿no? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que cuando sube las materias primas internacionales, como el trigo, por ejemplo, o el mismo petróleo, ¿no? Inmediatamente salen los empresarios, ¿no? Salen los empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias, de la CONFIEP, de la misma Cámara de Comercio, ¿no? Salen, digamos, a lamentarse, ¿sí? Porque al subir cualquier, cualquier materia prima a nivel internacional, inmediatamente tiene efecto ¿en qué? En el costo de la manufactura del producto que han fabricado, inmediatamente, ¿no? Entonces, el objetivo es reducir estos costos, ¿no? Pero hasta cuándo, hasta qué nivel lo vamos a reducir, ¿no? Porque de repente queriendo reducir podemos disminuir la calidad, ¿no?
Entonces, hay que reducir, pero sin afectar la calidad. Y eso se puede hacer, ¿no? Se puede hacer hoy por hoy, por ejemplo, miren, esta materia prima, ¿de dónde lo compramos? De los proveedores. Esto proviene de los proveedores. Hay que negociar con los proveedores. Te compro cantidad o solamente te compro a ti, pero hazme un descuento, hazme una rebaja, ¿no? En la mano de obra, igual, ¿no? En la mano de obra también podemos negociar con los trabajadores, ¿no? En la mano de obra también podemos negociar con los trabajadores, ¿no? Y ahí los empresarios siempre están negociando con los sindicatos, especialmente en las grandes empresas, ¿no? Y estos gastos indirectos ya es manejo propio de la empresa, ¿no? Por ejemplo, eh, se utiliza menos energía eléctrica, se utiliza menos agua, se utiliza menos teléfono, se utiliza menos mantenimiento, se utiliza menos seguridad, se utiliza menos y más y menos y menos ahí, inmediatamente se va a reducir los gastos indirectos de fabricación, ¿no? Ahora, aquí al costado extremo derecho, tenemos ahí unos conceptos como el costo primo y los costos de conversión. ¿Qué significa eso en términos de producción? El costo primo significa que sin estos elementos, materia prima y mano de obra directa, no podemos obtener ningún bien, ni siquiera un servicio, ¿no? Pero especialmente bienes. No podemos obtener bien. O sea que primo viene de primario, de elemento básico, ¿no? La materia prima es esencial para todo, ¿no? Si quiero hacer computadoras, necesito la materia prima, ¿no? Si quiero hacer vehículos, necesito la materia prima. Si quiero hacer muebles, la materia prima. Si quiero hacer confecciones, la materia prima, ¿no? Igualmente, esa materia prima, ¿cómo lo transformo? Con la mano de obra, ¿no? Si no tuviera la mano de obra, no podía transformar las materias primas, ¿no? Pero algunos dirán, pero ahora ya no se hace uso de la mano de obra, sino ahora trabajamos con, las industrias son robotizadas, ¿no? Aún así, aún así los robots, alguien tiene que encenderlos, ¿no? Alguien tiene que encenderlos, alguien tiene que estar vigilando ahí que estén operando bien, ¿no? Y especialmente ponerle, digamos, ahí los materiales para que lo, lo muelan, lo tuesten, lo corten, digamos, cualesquiera que fuere, digamos, la máquina que se va a utilizar, ¿no? La mano de obra es por ahí, de todas maneras está. En algunas empresas muy tecnificadas disminuirá la mano de obra, pero no del todo. Siempre es necesaria, siempre es necesaria, ¿no? Ahora, luego tenemos este otro concepto de conversión, costo de conversión, ¿no? Significa, digamos, los costos que tiene que incurrir una empresa para transformar o convertir la materia prima en producto terminado, en producto manufacturado. Sin estos costos, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, no se podría convertir la materia prima en un producto terminado. Ejemplo, ya tengo la tela, ya compré la tela, 200 fardos de diferentes telas para hacer diferentes prendas de vestir para exportarlo, ¿no? Ya tengo la mano de obra, ¿no? Y se pone a trabajar la mano de obra, ¿no? Uno comienza a cortar, otros comienzan a coser, otros hacen los acabados, otros hacen los envasados, pero de por medio entran estos gastos indirectos, como la energía, ¿no? Cada máquina que ha cortado utiliza energía. Cada máquina que ha hecho los acabados, energía.
hasta los envasados posiblemente se hagan eléctricamente, ¿no? Incluso, por ejemplo, poner una etiqueta, un sello, un logo, ¿no? Con la energía. La energía mueve todo, ¿no? O sea, de todas maneras vamos a hacer uso de varios gastos indirectos de fabricación. Y entonces, todos estos costos que estamos indicando ahí son necesarios, ¿no? Son necesarios para llevar a cabo la producción de bienes y tenemos que hacerlo, nuevamente reitero, en las mejores condiciones, ¿no? En las mejores condiciones para poder exportarlo. A ver, de parte de ustedes, no sé si hay alguna opinión, por favor. ¿Alguna opinión sobre producción, exportación, costos? Nada. Bueno, eso quiere decir que vamos bien, ¿ah? Que vamos bien. Bueno, vamos hablando de ir bien, vamos ahí a continuar. ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir para exportar? Asumiendo ya que tenemos ahí los bienes, ya hemos fabricado los bienes. En la presentación anterior hemos fabricado los bienes. Y entonces estamos ahí en la empresa exportadora, estamos en la empresa exportadora aquí y tiene que llevar a cabo un conjunto de actividades o procesos, ¿no? Un conjunto de actividades o procesos, como por ejemplo, contratar una compañía de seguros. La carga, si va en un barco, el barco se puede hundir, el barco puede desaparecer, hay piratas en el mar. Tiene que, tiene que contratarse un agente un agente de carga, ¿no? Un agente de carga, ¿no? Que puede ser cualquier vehículo, ¿no? Hay que hacer uso de un terminal de almacenamiento, ¿no? El puerto El Callao, el puerto marítimo, el puerto aéreo, por decir el Callao, porque también tenemos otros puertos, ¿no? Pero ya que estamos cerquita aquí, el Callao. Y además en el Perú, el 95% del comercio marítimo se lleva a cabo aquí en el Callao. Los otros puertos, para comenzar, han sido en algún momento, miren lo que ha pasado en el Perú, en los años, en los años 50, 60, hasta el 70 por ahí, había varios puertos que, desde los cuales salía, digamos, mercadería hacia el exterior. Yo soy de Chiclayo, por ejemplo, cuando era chibolito ahí nos íbamos a ver ahí al puerto de Pimentel, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, cómo, cómo traían, cómo traían l- el azúcar, ¿no? Cómo traían el azúcar, ¿no? En Lambayeque, muy cercano a Chiclayo, tenemos, por ejemplo, tenemos hasta la fecha ahí. En ese tiempo le llamaban la Hacienda Pomalca, la Hacienda Tumán, la Hacienda Pata, por la Hacienda Pucalá. Y ahora esas llamadas antes haciendas, ahora son convertidas, se han sido convertidas en sociedades anónimas, ¿no? Y son empresas, ¿no? Y siguen exportando. Pero en ese tiempo que le cuento, hace 40 años, por ahí, hace 40 años, eh, fabricaban el azúcar en sus plantas, en Pomalca, en Tumán, en Pucallá, en Cayaltí también, Cayaltí, y luego lo, lo, lo subían a, a un tren. Había trenes ese tiempo. Más bien ahora han desaparecido, ¿no? Había trenes, ¿no? Y entonces era toda una fiesta ahí ver todos los muchachos, especialmente los varones, ahí, jovencitos, viendo, digamos, nosotros veíamos cómo llegaba ahí el,
Incluso nos trepábamos ahí en el tren, porque el tren hacía, en algunos vagones llegaba vacío, ¿no? Nos trepábamos en la parte generalmente más externa y nos metíamos hasta el muelle, ¿no? Entonces ya salía el ferrocarril de estas cooperativas, que también se le llaman cooperativas, ahora sociedades anónimas, Cayaltí, Pomalca, y yo he visto también cómo fabricaban el azúcar, todo eso, ¿no? Entonces lo llevaban al puerto de Pimentel. Eh, de alguna manera para graficar esto es así, ¿no? Aquí está Chiclayo. Este es Chiclayo. En este lado derecho, en este lado derecho están las cooperativas o las sociedades anónimas que estoy hablando ahora, ¿no? Las sociedades, antes le llamaban cooperativas, ¿no? Está, como decía, está Pomalca, está Tumán, está Cayaltí, está Pucalá, está Ata, pues incluso si no parece otras, porque ya también hace años que no voy por allá, ¿no? Entonces, todo esto está ahí, ¿no? Y entonces, y el puerto es Pimentel, está acá, aquí está en el mar, ahí está. Y entonces los vehículos cruzaban así, cruzaban por la ciudad de Chiclayo y llegaban aquí al puerto, ¿no? Y en el puerto, pues hay un muelle, ¿no? Siempre tenemos ahí un muelle, ¿no? El muelle, el famoso muelle, ¿no? Y entonces ahí el, el ferrocarril entraba, digamos, hasta bien adentro ahí en el mar donde estaba el muelle. Ya, esta parte, esto es mar, ¿no? Esto es el mar, ¿no? Y entonces ahí, al borde, digamos, del muelle había un barco y ahí inmediatamente cargaban al barco, ¿no? Acá, por acá estaban, digamos, ahí está el barco, ¿no? Ahí está el barco y entonces subían aquí la carga, ¿no? Ahí subían la carga. Y también funcionaba al revés, ¿no? Cuando traían la carga de acá de Lima, que se iban allá al norte, ¿no? Eso era, digamos, hace 40 años, creo. Curiosamente, en vez de mejorar todo eso, después todo eso desapareció. El muelle comenzó a deteriorarse, estaba a punto de caerse ya por los años 80 y ya no había ferrocarril. Y las cooperativas, ¿cómo hacía? La cooperativa seguía fabricando, ¿no? Ya la cooperativa utilizaban los trailers, ¿no? Los trailers y con eso enviaban sus productos directamente de Lima, perdón, de Chiclayo a Lima, ¿no? Directamente lo enviaban de Chiclayo a Lima, ya había vía terrestre, ¿no? Vía terrestre. Eso es lo que ha pasado. En algunos casos, antes hemos estado mejor. Y no solamente este puerto de Pimentel, ¿no? Sino también muy cercano había en mismo Lambayeque el puerto de Ete, ¿no? Donde ahí había muy cercano, había unos depósitos de petróleo, ¿no? Unos tremendos toneles ahí donde llegaban los barcos muy cercano, digamos, al, al, al muelle y por conductos que van dentro del mar, se conectan, digamos, a los tanques ahí y van descargando el petróleo o descargaban el petróleo, ¿no? Eso sigue funcionando así hasta ahora, ¿no? Aun cuando en algunos casos se ha ido deteriorando, en otros casos ya ha ido mejorando, ¿no? Lo mismo sucede eso de puertos en el caso de Paita, en Piura, eh, más, más cercano en Chimbote también, por acá en Lima, lo que vamos a ver más de un ratito, por ahora, por ejemplo, está haciendo un gran megapuerto en Chancay, ¿no? En Chancay, ¿no? Pero siempre ha habido, digamos, algo.
En Guarmey tenemos ahí también un puerto. Y justamente en Guarmey tenemos ahí el famoso mineroducto de Antamina, ¿no? Donde desde las alturas de Ancash bajan los minerales por un mineroducto y llegan ahí a Guarmey, como acabo de indicar, y de ahí son embarcados hacia el exterior, ¿no? También ha sucedido eso en el sur, por ejemplo, en Puerto de San Juan. El puerto de San Juan me parece que está en Arequipa, el mismo puerto de Hilo, ya en Moquegua, ¿no? Hemos tenido, digamos, hemos tenido antes en algunos casos muy buenas condiciones, ¿no? Sino que ha sido, por los sucesivos gobiernos, ha sido abandonado, ¿no? Ha sido abandonado. Y en vez de mejorar, hemos ido, digamos, perdiendo infraestructura, ¿no? Bien, bien. Entonces, eh, estamos aquí con los terminales de almacenamiento que hay en todos los puertos y aeropuertos. Otra vez aquí, no otra vez, sino que también tenemos que hacer contrato con un agente de aduanas, de hoy de Ranza, y ya hay otros ahí. Si vemos ahí la relación de empresas de que hacen la función de agente de aduanas, tenemos muchas empresas, ¿no? Algunas muy grandes como Ranza, como Transpacífico, y otras medianas, y otras incluso pequeñas, ¿no? Esto que hace aquí la función de aduanas es de SUNAT, ¿no? Aquí está la SUNAT. Todo lo que va a salir del país y todo lo que va a entrar pasa por los controles de SUNAT. Eso ni qué decir, ¿no? Y también entran en juego los bancos, ¿no? Por eso que tanto en el puerto del Callao como en el aeropuerto internacional hay una área donde están la zona de agentes de aduana y la zona de donde está también aduanas de la SUNAT, y también hay un conjunto de entidades financieras ahí, ¿no? Porque siempre son necesarias las entidades financieras, ¿no? Bien, bien, entonces, todos estos elementos son necesarios para llevar a cabo el embarque, ¿no? El embarque, y especialmente esta función del agente de carga. Especialmente, todos de una u otra forma entran en juego, ¿no? Pero especialmente el agente de carga tiene que ver con el embarque, ¿no? Y también este terminal de almacenamiento. Tienen, digamos, actividad más directa con el famoso embarque, ¿no? Pero las otras también, en forma indirecta, ¿no? Porque ya le dije que si no es, si no pasa por aduana, nada, no sale nada. Tampoco entra, digamos, al país formalmente, no entra nada si no pasa por aduana, ¿no? Y las entidades financieras aquí son las que dan la famosa carta de garantía o avales, ¿no? Todos tienen una función aquí que cumplir, ¿no? Y entonces, una empresa que exporta tiene que relacionarse adecuadamente con todo este conjunto de elementos. Y todo eso genera costo. Tengan en cuenta eso, ¿no? Contratar con una compañía de seguro, costo. Con un agente de carga, costo. Utilizar un terminal de almacenamiento del puerto, del aeropuerto, costo. Contratar con agente de aduanas, costo. En aduanas, aunque no pagues tributos para exportar, pero el hecho de tramitar, hay algo te van a picar, como dicen. Y ni qué decir, digamos, acá con una entidad financiera, los intereses o el costo, digamos, de una carta, ¿vale? Todo eso genera costos en el proceso de exportación, ¿no? Y estos costos se van a sumar, ¿eh? Se van a sumar al famoso costo de producción, ¿no? O sea, el costo de producción que antes hemos visto va a tener que agregarse todo esto. Y eso va a ser, digamos, que afecte a la competencia, digamos,
de determinado producto, ¿no? Pero como dice, ya todo está fríamente calculado ahí, al final, si seguimos exportando, es porque los costos de todos estos agentes, de todas estas empresas, resulta finalmente adecuada para seguir compitiendo, ¿no? Porque si no resultaría favorable, ya nadie exportaría, pues, ¿no? Nadie exportaría. En todo caso, el asunto, digamos, gerencial, si es que ustedes van a desarrollar en algún momento la actividad gerencial o son propietarios de una empresa que desea exportar, esto tiene que reducir. Acá tenemos que, como hemos dicho anteriormente, tratar de reducir el costo de producción. Y todos estos costos que acá hemos mencionado, igualmente, buscar reducirlo. ¿Cómo? Estableciendo, pues, buenas relaciones con la compañía de seguro, con la gente de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay posibilidades de reducir todo esto, ¿no? Aunque sea un sol, pero ya trata de reducir, ¿no? Un sol es bastante en reducción de costos, ¿no? Bien, entonces, así se lleva a cabo esta actividad del proceso de exportación. Y para exportar hay que estar bien preparado. Hay que estar bien preparado para las interrelaciones que se puedan tener, ¿no? A ver, quisiera confirmar si me están escuchando, por favor, porque veo que ahí salió eh, un aviso de conexión. ¿Me confirma si me están escuchando? Se Hola. escucha, profesor. Sí, se escucha, profesor. Ya, gracias, gracias, gracias. Profesor, una consulta. Sí, ¿Ha sido adelante. lista al inicio de la clase? Disculpe que le interrumpa. Sí, sí, diga. No, no, lista no hemos pasado todavía, ¿no? Ah, ya. Lista, no hemos pasado, ¿no? Ok. O sea que tranquila, nomás. Todo está controlado, no se preocupe. Profesor, Diga, diga, adelante. quería comentarle que todavía se siguen utilizando los trenes. Ah, Por sí, sí, ejemplo, claro. yo trabajo en un almacén de mineral concentrado Ya, en el Callao y todavía se recepciona el mineral en vagones. Pero sí, eso sí, sí. no llega al puerto ya. Se Ajá, hay queda en limitaciones. almacenes, sí, en almacenes temporales y, y utilizan contenedores y Ujú. también hay material que es, bueno, el mineral concentrado que va directamente a la nave, ¿no? Al barco, pero se va en Ah, bodegas. sí, sí. Ajá. Ya no va, no utilizan en este caso algunos clientes los contenedores, ¿no? Y también quería comentarle que, por ejemplo, la empresa para reducir costos, este, utiliza gente de aduana, pero o sea, de manera, son personas naturales, ¿no? O sea, no son una empresa directamente, sino son Ya, personas con, digamos, pueden ser uno o dos nada más máximo, claro, claro. y que se dedican a hacer todo ese trámite, ¿no? Una suerte de asesores por ahí, ¿no? Ajá, Sí, 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 dice muy bien, ¿ah? Dice muy bien ahí. Primero con esto de los trenes, ¿no? Con esto de los trenes. Bueno, sí, sí, se siguen utilizando, pero en vez de aumentar se ha limitado, ¿no? Más bien en los últimos gobiernos, al menos a nivel de propuestas, ¿no? No sé si recuerdan la propuesta de PPK, el famoso tren de cercanías, ¿no? PPK propuso el famoso tren de cercanías, ¿no? Que iba a ir de Huacho hasta Ica, ¿no? Y era una buena opción, ¿no? Pero no, llegó al gobierno y creo que no prosperó la idea, lo abandonaron ahí, ¿no? Y también ha habido otras propuestas, digamos, de mejorar, digamos, el servicio de trenes, ¿no? A nivel mundial, en Europa, por ejemplo, la mayor cantidad que se trasladan es puro trenes, ¿no? Tanto pasajeros como carga, ¿no? Bastante utilización de trenes. Ni qué decir los japoneses, son los campeones ahí con su tren bala y todo eso. Los chinos, por ejemplo, también con trenes y todo eso, ¿no? Sí, sí, acá en Lima pues se ha limitado, incluso más aún ahora con ciertos accidentes que hay, ¿no?
Hay mucha noticia donde, pese a que el tren siempre, digamos, toca su bocina ahí, sin embargo, hay algunos conductores avesados, digamos, que tratan, que quieren ganarle al tren y al final, digamos, el tren se lo lleva con todo. O hay personas, incluso algunos que se ponen a dormir ahí en los rieles del tren, ¿no? Sí, borrachitos se quedan ahí. ¿Qué tal? Oye, ya que la gente es así como que no le interesa su vida, ¿no? No, algo, ¿no? Habiendo tantos sitios donde poder recostarse si ya te gana el sueño, ¿no? Pero no, pues la línea del tren, menos tampoco la carretera, ¿no? Y digamos, ¿cómo estos borrachos no se ponen a dormir en la pista, ¿no? O sea, pues la pista sí sabe que lo van a chancar, ¿no? Pero el tren que queda, pues que no va a pasar el tren, ¿no? Que no va a pasar, que eso está ahí pintado, ¿no? Que esto está por gusto ahí, ¿no? Y como tú dices, se sigue utilizando eso y qué bien, incluso deberíamos mejorar en infraestructura ferroviaria, ¿no? Mucho, tanto para el traslado de personas como para el traslado especialmente de esto, el comercio internacional, ¿no? Los trenes abaratan, digamos, bastante. Lo que pasa es que aquí, como han salido una serie de empresas de transportes, entonces ya esas empresas ya invirtieron ahí. Y es posible que esas empresas hagan fuerza para que no aparezcan, ¿no? Así son los negocios, ¿no? Y entonces, y más énfasis le dan porque ya hicieron su inversión en sus camiones y ya la aparición de un tren va a terminar, digamos, o de más trenes, va a terminar, digamos, con el negocio del transporte por carretera, ¿no? Y entonces crea todo eso conflicto, ¿no? Y muy bien eso que dice, pues, cómo se lleva a cabo el traslado de algunos metales, ¿no? Bien, bien. Entonces, seguimos. Esto también obedece, digamos, a algunas operaciones de exportación, como especialmente haciendo énfasis en los documentos que se van a originar, ¿no? Y eso que justamente comentaba aquí el alumno, el sentido de quién lo hace, ¿no? En algunos casos lo va a hacer una agencia de aduana muy sofisticada, ¿no? Pero como decía, sí, hay personas así que hacen esa función, ¿no? Hacen esa función y que conocen, digamos, los trámites ahí, que hacen de una u otra manera y lo hacen a menor costo, ¿no? A menor costo. Y ahí vamos a encontrar actividad, especialmente tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que en términos de exportación podemos hablar de una exportación definitiva, ¿no? Una exportación de régimen de perfeccionamiento, ¿no? Que son operaciones distintas. Exportación definitiva ya se entiende, digamos, que si algo le llevo al exterior, ahí terminó y ya nunca más lo veo, ¿no? En cambio, este régimen de perfeccionamiento quiere decir que en algunos casos, por ejemplo, se lleva a cabo eh, una exportación y luego eso regresa. O sea, exportamos materias primas y luego lo, 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 lo importamos en ese caso como materias primas ya, pero ya en componentes y lo aplicamos para ensamblar determinadas maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de situaciones que se puede dar aquí en esto, ¿no? El asunto que aquí hay una serie de papeles que en este caso, cuando habla de la DUA, hablamos de la Declaración Única de Aduanas y que tiene que ver con la SUNAT, ¿no? Especialmente con la SUNAT entra en juego ahí. La dependencia se llama aduanas, pero aduanas era independiente de la SUNAT, pero por ahí durante ya el gobierno de Fujimori, aduana fue unida, pasó a formar parte de la SUNAT. Incluso hubo un tiempo ahí de transformación porque aduanas es bastante especializado, esto del comercio internacional, ¿no? Y entonces a muchos trabajadores de la SUNAT tuvieron que darle la capacitación, el entrenamiento correspondiente, tanto para las exportaciones, importaciones y todo el mecanismo que se lleva a cabo en este marco
de la exportación de bienes y si fuera el caso también de servicios, ¿no? Porque todo origina, digamos, documentos, ¿no? Antes de ver esta preparación de carga, vamos a ver entonces ahí cómo podemos hacer cómo podemos hacer en el Perú una mejor exportación. Y entonces vamos a ver algunos materiales audiovisuales al respecto para ver cómo podemos mejorar todo esto. Porque si todo depende, digamos, de los puertos, aeropuertos, carreteras, caminos, puentes, de que podamos tener para llevar a cabo un adecuado comercio internacional en general y en particular unas buenas exportaciones, ¿no? A ver, vamos ahí a compartir. A ver, un momentito ahí. Se pone difícil ahí. En este primer video vamos a ver de cómo a ver ahí. Está fallando la red ahí, se había ido el audio, se ha ido el video, y está retornando poco a poco, a ver un ratito. Se está demorando demasiado. Muy sospechoso todo esto, ¿no? Me parece que tenemos problemas aquí con este material. Vamos a ver ahí qué está pasando con esto. Bueno, hay un primer video ahí que sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, ¿no? Eh,
La ampliación del terminal sur del puerto del Callao avanza y se prepara para el futuro digitalizado que beneficiará a las futuras inversiones. Esta obra cumplirá un papel muy importante para seguir garantizando flujos de carga eficientes y seguros. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa esta obra, que ya tiene un avance del 13% a través de la empresa concesionaria DP World Callao. Se trata de la creación de un muelle que tendrá la capacidad de recibir simultáneamente hasta 3 buques Neo-Panamax, que miden 43 metros de ancho y hasta 371 metros. Atento a lo que dice ahí. Por el momento el puerto no tiene capacidad para recibir grandes buques, ¿no? Y por eso que se van a Chile o desembarcan en Panamá, ¿no? Y por eso acaba de mencionar que se está condicionando, se está creando las condiciones para poder, digamos, desembarcar hasta 3 buques, dice, de alto tonelaje, ¿no? Por aquí en la parte intermedia podemos ver ahí 3 buques Neo-Panamax, que son buques de alto tonelaje, ¿no? Muy grandes, ¿no? Donde traen inmensa carga, ¿no? Panamax, que miden 43 metros de ancho y hasta 371 metros de largo. El muelle sur del Callao permitirá incrementar la capacidad hasta los 1.9 millones de TEU por año. Se extenderá. TU son las unidades de medida, ¿no? Son las unidades de medida una suerte de toneladas métricas, ¿no? 1.9 es la capacidad, ¿no? La capacidad que de sostenimiento, de almacenamiento que pueda tener un puerto. Los puertos, digamos, que tienen mayor capacidad en TU son los que son más competitivos y ganan a otros, ¿no? Nosotros competimos directamente con el famoso puerto de Valparaíso en Chile, ¿no? Y hay una guerra ahí entre Callao y Valparaíso, ¿no? Y buscamos, digamos, ganarle a los chilenos en ese sentido y tener uno de los puertos que sea, digamos, referente a nivel de esta parte de la costa del Pacífico, ¿no? No es tan sencillo, requiere, digamos, grandes inversiones, requiere el apoyo gubernamental en la medida, digamos, que dé las normas, que dé las facilidades, ¿no? Porque acaba de indicar que todo eso está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ente que supervisa todo esto, ¿no? Pero en realidad hay una empresa privada que hace las inversiones, ¿no? Sin la intervención de la empresa privada, habría limitaciones, ¿no? Porque el Estado, digamos, no tiene tantos recursos económicos como para distraerlo, digamos, en esto, ¿no? En estas construcciones, ¿no? Porque el Estado tiene que atender, pues, la salud, la educación, la seguridad, la defensa y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y por eso que invita o hace participar en las grandes licitaciones ahí a determinadas empresas internacionales y que vienen a trabajar acá en nuestro país, ¿no? En 400 metros hasta alcanzar los 1050 metros. El patio de almacenamiento crecerá hasta las 39 hectáreas. Actualmente, cuenta con un muelle de 650 metros de longitud. Además, se instalarán 3 nuevas grúas pórtico de muelle y 16 grúas de patio. Este equipamiento permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero manteniendo una operación sostenible y ambientalmente responsable. Contará con un taller de mantenimiento de equipos y un sistema de generadores de energía en casos de emergencia, entre otros. Esta moderna infraestructura también contará con plataformas para contenedores refrigerados y tendrá capacidad para 420 conexiones. Asimismo, incluirá una estación de combustible para los equipos del terminal y una poza de derrames. Comprende inversiones obligatorias y adicionales, llegando en conjunto a representar una inversión de $350 millones.
Las obras se iniciaron en septiembre pasado y se estima que comience a operar a fines de 2023. Con esta ampliación, debido al crecimiento del citado puerto, se dinamizará el comercio exterior y la economía del país y beneficiará a la provincia constitucional del Callao y a los departamentos de Lima, Ica, Ancash y la zona centro del país, facilitando la exportación e importación de productos hacia estas regiones. La primera fase del proyecto consistió en la construcción del terminal de contenedores con un frente de atraque de 650 metros, que corresponde a 2 amarraderos. La ejecución de la primera etapa de la obra culminó en agosto de 2010 y en ella se invirtió 372.68 millones de dólares. Ujú. Bien, bien. Entonces, ahí tenemos ahí tenemos lo que se viene haciendo, ¿no? Lo que se viene haciendo y esperemos que se cumpla ahí para el 2023, que espera, digamos, esté todo listo, ¿no? Aquí hay muelle norte, muelle sur, esta parte es en el muelle sur, ¿no? El puerto no es que esté esperando para exportar, ¿no? El puerto viene exportando hace más de 100 años ahí, ¿no? Pero poco a poco ha ido mejorando, ¿no? Y lo que se busca, digamos, es que haya las condiciones para buques de mayor tonelaje, ¿no? Bien, pero se dice, digamos, se dice que el puerto del Callao, pese a que tiene sus avances, no tiene, no tiene la profundidad, ¿no? No tiene la profundidad como para competir con otros puertos del mundo, ¿no? Y entonces ahí aparece este otro material que vamos a hablar, que es el puerto de Chancay, ¿no? Un ratito ahí y ahí ya estamos ahí con este puerto. ¿Cómo anda esto? ¿Cómo anda esto de Chancay? De forma que si se logra construir Chancay, que viene avanzando poco a poco, tendríamos dos megapuertos, ¿no? Dos megapuertos y bastante cercanos, y con lo cual, digamos, nos tenemos abajo a los chilenos, ecuatorianos y hasta le hacemos la competencia a los panameños, ¿no? Vamos a ver ahí. Las obras para la construcción del terminal portuario de Chancay tienen un avance del de 30% en el movimiento de tierras, tal como lo constataron el presidente de la República, Pedro Castillo, y el nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante. Esta visita permite resaltar la voluntad del Ejecutivo de fortalecer la inversión privada. Con los capitales internacionales se pueden construir megaproyectos como este y muchas obras más. Por nuestra parte queda el compromiso de seguir trabajando, indicó Bustamante. Cabe anotar que la empresa Cosco Shipping, encargada de la obra, en coordinación con el MTC, viene perforando el túnel que une el complejo de ingreso con la zona operativa. Acá de mencionar hay una empresa, ¿no? Cosco, es una empresa china, ¿no? Este es un consorcio, ¿no? Un consorcio público-privado o privado-público, ¿no? Entre una empresa china y el gobierno, ¿no? Y se estima pues que puedan hacer de este famoso puerto de Chancay, ¿no? En coordinación con el MTC, viene Perdón, ahí, para que escuchen la empresa, quería regresar ahí para que escuchen el nombre de la empresa, tengan en cuenta eso. Cabe anotar que la empresa Cosco Shipping, encargada de la obra, en coordinación con el MTC, viene perforando el túnel que une el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria. Este tiene un avance de perforación de 79 metros en roca en la zona operativa y de 28 metros en el lado del ingreso.
El túnel tendrá Puerto del Callao, 1.8 Perú. kilómetros de El longitud y puerto del formará Callao, parte de el un terminal corredor más vial importante segregado del y Pacífico. exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. Contará con 3 carriles vehiculares, 2 fajas transportadoras para graneles sólidos y tuberías de graneles líquidos. Se tiene previsto culminar la excavación en 1 año. Asimismo, se están realizando obras en la zona portuaria como la ejecución del rompeolas principal. Además, en el complejo de ingreso se preparan las vías y la infraestructura necesarias. Este terminal permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del norte, oriente y Sierra Central y elevando su competitividad frente a otros mercados. Mm. ¿Qué pasó ahí? A un ratito hay una falla de sistema, ¿eh? Eh, mientras mientras se supera esta situación, es una situación interna aquí de la red. Hacemos un paréntesis. Estamos regresando a las 9. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Regresamos a las 9. A ver si mejora esta situación. Regresamos a las 9. Gracias.